En una isla justo debajo de la primera catarata del Nilo, una antigua inscripción escrita alrededor del siglo IV a.C., se encontró lo que decía ser una copia de un documento escrito por el faraón de Djoser, más de 1000 años antes. Es la historia de una concesión de tierras hecha por el faraón a los sacerdotes del dios Nun. Habla de 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Como faraón tuvo un sueño y consultó a su canciller en busca de ayuda. Contiene la mayoría de los elementos de la historia 7 años de hambruna y 7 años de abundancia, aunque fueron corrompidos en este relato escrito más de 1000 años después de ocurrido el evento. Pero lo más importante, los sacerdotes que escribieron esta inscripción confiaban en las concesiones de tierra hechas por este faraón. Para justificar su reclamo sobre alguna tierra, no estaban escribiendo lo que creían que era un mito antiguo. Obviamente creían que las concesiones de tierras hechas por el faraón de Djoser aún eran válidas y tenían suficiente autoridad, todavía en vigor más de 1000 años después. Y compró José toda la tierra de Egipto para faraón. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, porque los sacerdotes tenían una parte asignada por faraón. Los registros del antiguo Egipto enumeran al Djoser como el 16º faraón de Egipto y los historiadores lo han clasificado con la llamada tercera dinastía. Su canciller llamado Imhotep fue conocido por primera vez a través de los escritos del historiador egipcio Manetón, quien en el siglo III a.C. escribió: durante el reinado de Djoser vivía un hombre llamado Imhotep que tenía la reputación del dios griego de la medicina y que inventó el arte de construir con piedra labrada. Las leyendas atribuidas a Imhotep eran tan increíbles que se le consideraba mítico. Hasta este siglo, cuando las excavaciones en el complejo de la pirámide de Djoser revelaron la base de una estatua, con el nombre de Djoser en él y el nombre Imhotep con su larga lista de títulos, uno de los cuales fue jefe bajo el rey, un título que aparece por primera vez con Imhotep y también fue otorgado por primera vez. Sobre José. Soyotep también fue el arquitecto de la pirámide del faraón Josur y el complejo circundante, una verdadera ciudad dentro de una ciudad de increíble belleza y diseño extremadamente avanzado. Construida en la meseta de Saqqara adyacente a la antigua Menfis, la pirámide dentro del complejo es el primero jamás construido en Egipto. Ron Wyatt pasó mucho tiempo aquí buscando pruebas que pudieran arrojar luz en el relato bíblico, un evento como la hambruna descrita en la historia de José. Y la distribución de grano a los demás países habría requerido una instalación importante y sistema de organización. Cuando vino el hambre y los hermanos de José vinieron de Canaán para traer grano de Egipto, se nos dice que fueron a José, lo que indica que él personalmente supervisó la distribución, al menos a los que vienen de países extranjeros, y esto significaría que ciertamente había un lugar central o granero al que acudían los extranjeros. El complejo en Saqqara contiene 11 pozos masivos que incluso los egipcios están perdidos. Para explicar, no son tumbas, porque todas las tumbas estaban bajo tierra y cuidadosamente selladas, mientras que estas eran accesibles de la superficie, y son extremadamente grandes. Pero lo más fascinante es el hecho de que todos están conectados por toboganes. Ron cree que estos fueron los pozos de almacenamiento de granos de la hambruna de 7 años. A medida que se retiraba el grano de un pozo, el grano de los otros pozos fluía a través de las tolvas, haciendo que el grano esté siempre accesible desde un solo lugar. Estos están dentro de la pared del complejo de pirámides escalonadas, que tiene una sola entrada, y se abre un largo pasillo cubierto con pequeños cubículos a cada lado, cada uno justo, tamaño adecuado para que una persona se siente con quizás una mesa pequeña. La entrada estrecha y singular habría permitido que solo entraran unas pocas personas a la vez. No había duda en la mente de Ron de que este era el principal centro de distribución de granos, en una escala masiva. A medida que la gente llegaba a buscar su grano, se alineaban para entrar al largo corredor. Adentro le pagaron a uno de los cajeros y a uno de los cubículos por el grano. Después de que se hizo el pago, tal vez se les dio un saco de grano que reflejaba el monto de su pago.
Luego procedieron a través del corredor directamente al área de los contenedores de granos. Una vez allí, descendieron por la escalera junto a los contenedores de almacenamiento, le entregaron su saco a un trabajador que lo llenó de grano y se lo devolvió. Luego salieron por una pequeña puerta en el nivel inferior que conducía al exterior de la complejo. Cuando se excavaron los pozos por primera vez, todavía quedaban pedazos de grano en ellos. Durante la hambruna de 7 años, Egipto ganó gran riqueza y prominencia entre las naciones, a través de la venta del grano. Los egipcios que vivían en sus ciudades a lo largo del Nilo tenían poco que hacer durante la hambruna, ya que tenían un suministro de grano para 7 años en el que confiar, y pudieron dedicar su tiempo a los proyectos de construcción del faraón, no como esclavos, sino como súbditos agradecidos. La familia de Jacob que vivía en el delta, separada de la población nativa, prosperó y creció, exenta del impuesto de 1/5 parte que gravaba a la población nativa. Desde que la familia de Jacob llegó a Egipto hasta el nacimiento de Moisés, muchos faraones vinieron y se fueron, muchos gobernando al mismo tiempo que otros en diferentes regiones, pero hasta ahora todos reconocían los derechos otorgados al pueblo de Israel para vivir en la tierra de Ramsés. Pero eso estaba por cambiar.